Familia, buenas tardes, pónganse de pie por favor, bienvenidos a aquellos que nos ven en esta transmisión. Quiero pedirte un favor, comparte este video, puede ser de bendición para alguien que lo necesite. El día de hoy Dios tiene un plan perfecto, ya dispuesto, ya preparado algo especial para nosotros. Así que tú que estás aquí en este auditorio, que nos estás viendo a través de esta pantalla, yo quiero pedirte que te enfoques en Dios y que juntos podamos alabarlo. ¿Está bien? Cierto día, en el libro de los Hechos, Pablo y Silas se encontraban encarcelados. Los habían golpeado ferozmente debido a algo bueno que estaban haciendo. Estaban anunciando el mensaje de Dios. Pero después de esa golpiza, los ataron. Los encarcelaron en la cárcel más profunda. Les ataron sus pies. Pero dice la Biblia que por eso de la medianoche, ellos empezaron a levantar una canción a Dios. Esto provocó que la cárcel se abriera, que fueran liberados y que todos los que estaban allí fueran salvos. Así que hoy es un gran día para poder levantar una alabanza a Dios en medio de cualquier situación. Levanto una aleluya en medio de la adversidad. Levanto una aleluya que calle la incredulidad. Señor, queremos escucharte a ti. No queremos escuchar nada más, a nadie más. Mi arma será una canción. Levanto una aleluya. Levanto una aleluya. El cielo por mí peleó. Vamos, dilo. Y yo cantaré ante la tempestad, alto y más alto. Mi alabanza. Vencida. Muerte es vencida. No. El Rey vivo está. Vamos, iglesia. Juntos vamos a levantar una canción que haga que el cielo se mueva. Levanto una aleluya que flotará de mi interior. Levanto una aleluya y huirá la oscuridad. Y huirá la oscuridad. No más penumbras en nuestro interior. Levanto una aleluya. Ven Jesús a brillar en nosotros. En medio de la confusión, háblale al temor y dile: levanto una aleluya. Temor, ya no tendrás control. Vamos. Y yo cantaré abre la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá de las cenizas.
A veces el pecado, la culpa, el temor, la pena nos hacen callar lo que el Espíritu quiere gritar. Así que vamos, levantemos una alabanza que venga de nuestro interior, de nuestro espíritu. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y canto con más fuerza. Y canto con más fuerza. Yo canto con más fuerza. Y 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 canto con más fuerza. David decía: bendice alma mía al Señor. Vamos fuerte. Y canto con más fuerza. En medio de la adversidad. Y canto con más fuerza. Que calle la incredulidad. Y canto con más fuerza. Mi arma será una canción. Canto con más fuerza. El cielo por mí peleó. Y canto con más fuerza. Venga. En medio de la adversidad. Y canto con más fuerza. Que calle la incredulidad. Y canto con más fuerza. Mi alma será una canción. Y canto con más fuerza. Y canto con más fuerza. Yo cantaré en la tempestad. y alto y más alto, Y alabanza rugirá de las cenizas. La esperanza vendrá. La muerte es vencida. El rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad. alto y más alto. Y alabanza Rugirá de las cenizas. la esperanza vendrá. La muerte es vencida. El rey vivo está. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y levanto un aleluya. Vamos, apláudele fuerte al Rey. Hoy es un gran día para alabar al Señor. Vamos. Mi vergüenza me sepultó. Y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón, ¿puedes decirlo? Me liberó. Muerto estaba en mi interior. Esa era mi vida pasada. Escondido, Señor, avergonzado, pero mas tu perdón me liberó. tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
Gracias, Jesús. Es por tu gracia que somos salvos. Ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón me liberó. Con libertad, iglesia. Tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Estábamos muertos, ahora vivimos. El lamento se convirtió en alegría, la tristeza se convirtió en gozo. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. No éramos nada y ahora somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy un ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tú nos amas, Jesús. Tú nos rescataste. Te amamos, Dios. Dale un fuerte aplauso. Amistad Vida, somos una gran familia. Que tiene como propósitos adoración, celebrar la presencia de Dios, compañerismo, integrar a la familia de Dios, discipulado, aprender a ser como Cristo, ministerio, servir a las personas con amor, evangelismo, comunicar la palabra de Dios. Eres bienvenido, estás en casa. Bienvenido, qué bueno que estás acá. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a los que están conectados? Es un gusto que estés aquí, queremos ser de bendición y por favor, dale like a la transmisión, a la campanita, comparte esta transmisión con tus seres queridos. Es muy importante el mensaje del día de hoy. Y el mensaje del día de hoy tiene algo que ver con lo que hoy estamos festejando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos festejando el día de hoy? El Día del Padre, ¿no? Y muchas veces el Día del Padre lo hacemos más chiquito que porque el de la mamá, hasta desbordamos a veces, ¿no? Entre regalos, ¿no? Y luego me incluyo. Y el del papá, pues a veces lo hacemos menos, poquito, pero tenemos que entender la palabra del día de hoy, y la palabra del día de hoy se llama un buen padre. Hoy vamos a conocer esta palabra, lo que tiene Dios en nuestro corazón. Antes de comenzar, quiero poner este tiempo en manos de Dios, ¿va? Señor, te damos gracias, Padre, por este día.
Gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias porque nos has traído, Señor. Úsame como instrumento, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, y prepara nuestros corazones de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? Un buen padre. Un buen padre. Y quiero que sepas que el mensaje no lo hice yo. Este mensaje fue escrito hace más de un año, porque ya pasaron algunos días, y fue escrito por mi papá. Fue el último mensaje que escribió y que iba a dar un domingo como hoy, Día del Padre, y pues lo dejó ahí pendiente. Dios tiene propósitos, tiene sus propósitos, ya saben todo lo que pasó durante esa situación, pero quiero transmitirles lo que en ese momento Dios estaba hablando a través de él y lo estuvo escribiendo. Entonces les voy a estar dando algún parte del testimonio, pero también de un testimonio propio, ¿no? Dentro de lo que Dios ha estado haciendo. Entonces vamos a comenzar con Mateo 7, 9, 11. Les voy a recomendar, tú que estás en casa, que escribas. Hay muchos versículos. Ustedes, los que lo conocieron, el pastor Pedro era de muchos versículos, se explicaba con la palabra todo. Entonces apúntalos. Quizás no leamos todo, pero los vas apuntando para que lo leas y más tarde, o cuando tengas oportunidad en redes sociales, vuelvas a ver este mensaje, ¿vale? Entonces vamos a leer Mateo 7, 9, 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuán más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Dios es un Dios Padre, un Dios amoroso, que no nos deja, no nos abandona. Él siempre está con nosotros. Él siempre está con nosotros. Si tú te sientes huérfano de padre, yo te voy a decir el día de hoy que tienes un padre allá. Y huérfano no significa porque no está tu papá en vida. Quizás esté en vida, pero no hizo el trabajo que Dios le permitió y le dio la oportunidad de hacer, ¿va? Pero debes de saber que hay un Padre celestial que está en el cielo, ¿vale? Y te voy a empezar a platicar y vamos a retornar a hace un año. Un día como hoy, 5 días antes, comenzamos una situación de enfermedad con respecto al COVID, la pandemia. Nos contagiamos, mi mamá, mi papá y yo. Y los tres acudimos al médico, ¿no? Los tres acudimos al médico. Y sabemos que Dios pone y puso los medios en ese momento, ¿no? Tanto económicos como también de personas que podían acudir a nuestra ayuda, inclusive alimentarnos, porque quizá a lo mejor no había falta de recursos, pero no podíamos salir, estábamos siendo prudentes y responsables para no contagiar a la gente. Entonces estuvimos encerrados, en ese tiempo estábamos encerrados, imagínense lo que estábamos pasando. Pero en el primer día que nosotros nos enteramos, los tres fuimos a consulta por separado, ¿no? Y recuerdo que el doctor, cuando yo entré, me dijo: Jonathan, te vas a tomar esto. Me dio una receta y me dio instrucciones para acatarlas. Me acuerdo que mi papá nos platicó y que estaba ahí con el doctor y le dijo: Pedro, tienes un fuerte resfriado y te tienes que cuidar, tienes que tomar este medicamento durante tanto, este medicamento, y le dio la receta con un tratamiento específico, con horas, medidas, X cantidad de pastillas, etcétera, etcétera. Y pues, ¿qué fue lo que hicimos? Ser obedientes, los tres. Él decía: yo tengo que ser obediente. Y él llevaba un récord de horas, literal, De hecho, los que estuvieron en ese tiempo igual enfermos, igual que nosotros, él estaba al pendiente, los mandó al doctor. Uno de ellos era
Juanito Bosco y le decía, vete al doctor y ve esto, a ver, mándame la receta, a ver, y le hablaba a cada hora que se tenía que tomar el medicamento. O sea, no nada más él se estaba cuidando y estaba obedeciendo a eso, sino que también estaba cuidando a los que estaban ahí y los estaba exhortando a que se tomaran el medicamento de la manera que fueran obedientes. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Realmente el día de hoy yo les puedo decir, gracias a Dios, aquí estoy, aquí estamos, los que Dios permitió que estuviéramos aquí. Pastor Pedro, que es mi papá, no está. Hubo un propósito, fue llamado a la presencia de Dios, gracias a Dios, se está gozando. Pero aquí estamos, obedeciendo lo que dijo Dios. Y muchas veces esto lo podemos trasladar, este es un ejemplo físico de lo que nosotros vivimos, pero muchas veces en un ejemplo ya espiritual, muchas veces acudimos enfermos espiritualmente. ¿Y a quién acudimos? A Dios, al doctor de doctores, ¿no? Llegamos a los pies de Cristo, al doctor de doctores, con el alma enferma y nuestro espíritu dormido, y nos dice, tienes que creer, tienes que obedecer mis instrucciones y tienes que llevar un orden en tu vida para sanarla por completo. Cuando vamos a los pies de Cristo, cuando nos rendimos al Padre, esas son las instrucciones. Primero tienes que creer, luego obedecer y luego llevar un orden, ordenar tu vida. ¿Para qué? Para que sea sanada y restaurada por completo tu vida. Y el día de hoy te voy a dar 4 puntos que tienes que saber lo que necesitas para reconocer a un buen Padre, a este Padre celestial. Primer punto es fe, creer en la palabra. Creer en la palabra, creer en la Biblia, creer en las recetas de recetas que es la Biblia. Y dice Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es creer en la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Dice que desde el principio ya era el verbo. Y el significado de verbo es palabra. Creer en la palabra como las instrucciones que el doctor nos da cuando estamos enfermos. ¿Por qué acudimos con un doctor? Porque sabe, ¿no? Porque es profesionista y sabe lo que nos va a dar. ¿Por qué no vas tú y a veces nos convertimos en doctores y nos autorrecetamos? Eso no es correcto. Tenemos que acudir con el que sabe. Tú sabes que si tomas un medicamento inadecuado y tienes una infección, corres el riesgo de que se agrave eso porque fortaleces ese virus o esa bacteria porque no es el medicamento adecuado. Así pasa cuando estamos en pecado o entras en esas tentaciones, fortaleces. Entonces el punto número 1 es creer en la palabra. Primero tuvimos que creer en un profesionista. Así con Dios tenemos que ver que Dios es el que nos está dando recetas para sanar nuestra vida, para sanar lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cuál es esa receta? La palabra de Dios, la Biblia, no hay más. Y vamos a volver a leer este versículo, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que dio a su propio Hijo. Dio a su propio Hijo. En el Antiguo Testamento veíamos que antes eran sacrificios de animales. Cuando manda a su Hijo y su Hijo dice, sí, me voy a sacrificar por ellos, anula todo sacrificio animal. Hoy en la actualidad hay personas y siguen practicando algo así y ya no es válido porque ya el sacrificio de Cristo ya es más que suficiente.
Cuando vino Jesús, lo cambió todo. Dile al de junto y voltea a verlo. Jesús lo cambió todo. Jesús lo cambió todo. Hizo un cambio total. Él es el Cordero que Dios que quita el pecado del mundo. Pero tenemos que creer, leer muy bien, tenemos que detenernos a leer muy bien. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y muchas veces nada más nos quedamos en que me amó, en el amor de Dios nada más. Pero nunca le seguimos al siguiente paso. Dice, para que todo el que cree en Él, no que hayas escuchado, no que te hayan enseñado, sino que creas en Él, en el corazón, con el corazón rendido a Él. Eso te hace hijo de Dios, el creer. Porque muchas personas fuera de acá y en el mundo dicen, es que yo sí creo en Dios. Todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero solamente el creer en Cristo nos hace hijos de Dios, es la gran diferencia. Y está escrito, está en la receta del profesional, del doctor de doctores, Cristo. No solo ser simpatizantes, sino creer en Él. No se pierda, y aquí hay una recompensa. ¿Para qué? Para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. La obediencia trae la bendición de la vida eterna. Dile al de junto, la obediencia trae la bendición de la vida eterna. Y es una promesa y es un regalo de parte de Dios. Tú que estás en casa, la obediencia trae bendición y nos da vida eterna. Y vamos a pasar al punto número 2, que tiene que ver con la obediencia. Y el punto número 2 dice, obedece la palabra, no nada más cree, sino obedece. Es como cuando estábamos ahí con el doctor, con el profesional, y nos dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y no lo hizo. Mi papá lo hizo. Luego fue hospitalizado, sale del hospital, no se podía cuidar, no tenía las fuerzas. Nunca se quejó, pero yo fui su enfermero de cabecera. ¿Y qué crees? Que el doctor me dio instrucciones, un profesional. Me dice, le tienes que inyectar de esta manera, en esta posición, en este lugar. Le tienes que dar este medicamento, le tienes que medir la presión, le tienes que medir la oxigenación en las mañanas. O sea, tenía que llevar un récord, tenía que creer en lo que el doctor me hubiera dicho. Si no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido peor quizá. Me hubiera desobedecido, me hubiera rendido antes de. Sabemos que Dios se llevó al pastor Pedro, a mi papá, y fue un propósito, gracias a Dios, pero no dejamos de obedecer. ¿A quién? A los doctores. Así nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, no nada más creerla. Es que sí creo, sí, pero obedézala, aplícala. Dice en Deuteronomio 28, 1, 2, si realmente escuchas al Señor tu Dios, ¿cómo dice? Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos los mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Versículo 2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y acompañarán siempre. Y repite conmigo, cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay obediencia, hay bendición. Y está escrito, no te estoy diciendo algo que no esté escrito. No es como nosotros queremos ver las cosas o como queremos que se hagan las cosas, buscando siempre el error o viendo a ver qué situación está. No, tenemos que obedecer y tenemos que estar atentos a escuchar la palabra de Dios. No es como nosotros creemos y pensamos, sino es como lo que está ya escrito. Aquí está la receta, aquí están las instrucciones. Es como si fuéramos al médico y no cumples. Si yo no hubiera cumplido al pie de la letra, yo no sé si estuviera acá.
Pero aquí estoy. No podemos decir, creo que me tengo que tomar el medicamento de esta manera. Si ya hay una instrucción, obedécela. Así es con la palabra de Dios. Es que yo creo que tengo que actuar de esta manera. Si ya hay una instrucción, obedécela. Créela, aplícala, practícala. Dice así Dios con nosotros, Él sabe lo que nos conviene y hasta cuándo tenemos que hacer las cosas para el bien de nuestra vida. Él es el experto, Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre que siempre quiere lo mejor para nosotros. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Si no quisiera lo mejor para nosotros, no hubiera habido un sacrificio de su Hijo. Él quiere lo mejor para nosotros. Ya no te resistas a la palabra y empieza a obedecer la palabra. Y dile al que está a tu lado, deja de resistirte y obedece la palabra. Es por tu bien. Es por tu bien. Y vive una vida ordenada. Y vive una vida ordenada. Si desde un principio no aplicas lo que te están diciendo, no llevas un orden. Hay que llevar un orden. Ese es el punto número 3. Vive un orden en tu vida. Cuando recibimos las instrucciones de parte del doctor, ¿qué fue lo que hicimos? Al pie de la letra. Al pie de la letra. Yo iba marcando, tenía yo una libretita, por ahí le debe tener de todas las instrucciones. Cuando hablé con el doctor me dijo, Jonathan, tienes que hacer esto a tal hora, y me tienes que mandarlo a tal hora y a tal hora me tienes que hablar. Si yo no le hablaba a esa hora y no cumplía con las indicaciones, la verdad que el doctor, espero que estés viendo esto, fue una gran bendición, pero también nos corregía. Me iba a corregir, sí, tiene un temperamento de lujo, de verdad. Y le doy gracias a Dios. Y si no le hablaba a tal hora, ya no me contestaba porque tenía que atender a otros enfermos. No estaba a mi disposición. Teníamos que cumplir al pie de la letra. Y así lo estaba haciendo. Dios es un Dios de orden. Y nosotros como sus hijos debemos ser ordenados, llevar una vida en orden. Dios no desperdicia sus recursos ni su tiempo. Tenemos que aprovechar los recursos de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo de Dios que nos da a nosotros. ¿Quién sabe si volvamos a tener esa oportunidad de estar cerca de Él y de conocerle a Él? Dios es un Dios de orden y nos muestra también en la Biblia con varios ejemplos de hombres ordenados, honorables, que siguieron las instrucciones de Dios. A algunos les costó trabajo, pero al final de cuentas se retractaron y siguieron la orden de Dios. Y fueron bendecidos y se tuvieron que disciplinar y tuvieron que tomar una actitud de decir, así debe de ser y así debe de ser. Vemos a Noé, vemos a José, vemos a Moisés, vemos a David. Todos ellos fueron hombres de honor y de orden. Hombres valientes, esforzados, dedicados para cumplir el propósito de Dios en su vida. No su propósito, no lo que ellos creían, sino lo que Dios había dictado ya para ellos. Siguieron órdenes, conocieron el poder que tenía a su disposición al someterse a Dios. Ellos reconocieron la jerarquía y la autoridad divina. Que cometieron errores, claro, está escrito, ¿cómo negarlo? Pero reconocieron la autoridad de Dios y la jerarquía y regresaron a ordenar sus vidas. No todos, pero sí algunos. Algunos hasta reprocharon, algunos hasta cuestionaron a Dios. Pero finalmente reconocieron la autoridad y la jerarquía.
Y esto nos recuerda los siguientes textos de las Escrituras. 1 Corintios 14:40. En cualquier caso, háganlo todo de forma conveniente y ordenada. Romanos 13:1. Porque muchas veces nos quedamos en forma conveniente, nada más lo que nos conviene. No, conveniente y ordenada. Romanos 13:1. Todos deben acatar la autoridad que preside, pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas por Él, no por los hombres, por Él. Y quiero que repitas esto. Esto es una orden y un orden. Esto es un orden y es una orden. Está escrito, tenemos que acatar. Primera de Pedro 5:5. En cuanto a ustedes jóvenes, respeten a sus mayores. ¿Dónde están los jóvenes? Por eso están acá. Respeten a sus mayores. Que la sencillez presida en sus mutuas relaciones, pues Dios hace frente a los orgullosos y condena en cambio su favor a los humildes. No sean orgullosos. Los jóvenes, que es luego con lo que más luchan, con ese orgullo, con el que se quieren tragar el mundo a puños. Y esto es una orden, y es un orden. Tienes que respetar a tus padres, independientemente de cómo sea, si fue proveedor o no fue proveedor, si fue malo o fue, tienes que respetarlos. Dice la palabra de Dios que tenemos que honrar a nuestros padres y vamos a tener que larga vida. No dice, si tu papá fue bueno contigo, respétalo y honralo. No, tienes que respetarlos. Si tu papá no fue un buen ejemplo, mira, calladito, nos vemos más bonitos. 1 Corintios 12:12. Sabido es que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, y que los diversos miembros, por muchos que sean, constituyen un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. La iglesia es un orden. La iglesia es un cuerpo de diferentes y tenemos que llevar un orden. Está constituido, esa palabra de constitución habla de un orden. No tienes un brazo aquí, ¿verdad? En la cabeza. No tienes un pie en la espalda. La iglesia es un orden. Dios nos enseña como Padre que hay que tener fe para creer, que hay que ser obedientes y que todo lleva un orden. Una fe para creer, una obediencia a la palabra y llevar un orden en nuestra vida. Y ese orden también es en nuestras familias, tanto en la iglesia como por fuera. Dios estableció un orden en la familia y hay de aquellos que no lo respeten. Está escrito, dice en Efesios 5:22-23, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo que es la iglesia. Esto también es un orden. Tenemos que respetarnos mutuamente y llevar un orden en nuestras vidas. Dios, a ver, varón, Dios te puso en un lugar. Mujer, también te puso en un lugar. Te dio funciones. Al varón también le dio funciones. Pero en los varones cae, y te lo digo yo como varón, y espero que vayas próximo sábado a la reunión de hombres, de verdad, que se va a llevar en el campus de Fortín, porque va a hablar algo similar a este tema. La responsabilidad y el compromiso que tenemos como hombres. Si cae mayor peso en nosotros. Mujeres, no ocupen esto. Animen a sus maridos. Anímenlos. En nuestra vida se lleva un orden: Cristo, esposo, esposa e hijos. Una de las funciones y responsabilidades del esposo es ser un buen padre,
como es un padre con nosotros. Una de las responsabilidades también como padre es ser un buen proveedor, o dar seguridad a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y aquí te voy a soltar algo, a lo mejor y ni te va a gustar, hombre. Aquel que no es proveedor de su casa es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo, peor que el que no cree, peor. Tienes que ser un buen proveedor. Y está escrito también en la palabra. Tienes que proveer, otorgar seguridad así como Dios. Y punto número 4, y con esto vamos a ir terminando. Está un poco largo este punto, pero es importante que lo leas. Dios como nuestro Padre. Mateo 6:9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestro Señor Jesucristo por primera vez nos muestra a Dios como Padre. Nos da una revelación que Dios no nada más es Dios, no es un Dios creador, sino es un Dios Padre, un Padre bueno, un Padre bueno. Y si te sientes que no tuviste un Padre bueno, yo te voy a decir: estás equivocado y equivocada. Tienes un Padre bueno y un mejor Padre que está en el cielo, y nos los mostró nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ama como ama a su Hijo. Y vas a decir: bueno, entonces ¿por qué lo mandó? Porque no nada más quería tener un solo hijo, sino quería tener miles de millones de hijos. Y al final de cuentas tuvo una recompensa, el sacrificio de Cristo. ¿Dónde está ahorita? Dice que está sentado a la diestra del Padre, en el lugar de honor. ¿No es un buen Padre? Hubo una recompensa también para Cristo. Dios quiere su perfecta voluntad y que se cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros. Él cuidará de nosotros de la mejor manera. Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Es absolutamente seguro poner nuestra confianza en nuestro Padre perfecto, pasemos lo que pasemos, pases lo que pases. Salmo 103:13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Jesús vino a revelar al Señor Dios como un Padre amoroso y bondadoso. Y lo podemos ver en Juan 14:7-9. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstrame al Padre? ¿Quieres conocer cómo es el Padre Celestial? Ve cómo es Jesucristo. ¿Quieres ver cómo es Jesucristo? Lee la palabra de Dios y aplícala en tu vida. Así es. Aquí Felipe dice, muéstrame, muéstranos, y con eso nos basta. Y le dice Jesús, veme a mí, estás viendo al Padre. Jesús también hace la función de Padre para con nosotros, porque dice también la palabra que Dios, el Padre y el Hijo, uno solo son. Y ahorita lo vamos a ver. También dice en Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. ¿Sabes cómo vas a conocer a Dios Padre? A través de Jesús. A través de Jesús, no hay más. A través del reconocimiento de Jesús.
Él no es Padre de todos, sino solo de aquellos que vienen a Él a través de Jesucristo. Ahí mismo está, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega, ¿a quién? Al Padre si no es por mí. Nadie puede alcanzar al Padre si no es por medio del sacrificio de Cristo. Hay una distinción entre Dios como creador y Dios como nuestro Padre. El que no cree en Cristo y no reconoce el sacrificio y no obedece su palabra, no es hijo de Dios, no entendido, sigue siendo creación de Dios. Y quiero decirte aquí, si no tuviste una buena experiencia con tu papá, que nadie te condene y nadie te diga que no tienes un padre, porque tenemos un Padre y es el mejor Padre y es un Padre bueno y está ahí arriba, es el Padre celestial. Primera de Juan 3, 1, 2. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. No eres huérfano o huérfana, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habrá de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo haremos tal como Él es. Al recibir a Jesús en nuestras vidas, hemos sido adoptados, colocados como hijos de Dios en su familia, en esa familia celestial. Y tenemos un respaldo de parte de Dios. Porque ¿quién hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Y al creer en Cristo, el Espíritu Santo viene como sello y nos marca como hijos de Dios cuando creemos en Cristo. ¿Quieres tener una seguridad, una certeza? Habla al Espíritu Santo en tu vida. Dile: oye, Espíritu, ven a mi vida. Si tienes dudas, ora, que te escuche, levanta un clamor. Y también vemos a Dios como proveedor y como sustentador. Como les dije, hay de aquellos hombres que no mantienen en su casa porque son peores que los incrédulos. Porque Dios nos pone el ejemplo. Dice Mateo 6, 24, 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Claro que sí. Tenemos un valor superior. Y aquí está la confirmación, Lucas 11:13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuán más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Tenemos que pedir y clamar por el Espíritu Santo para que seamos sellados y tengamos esa revelación de Dios Padre. En Lucas 12, del 28 al 32, lo puedes leer, dice que también busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Y dice en el versículo 32: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Nos da su reino, pero le tenemos que buscar. Tenemos que buscar el reino de Dios. En Mateo 6 nos enseña que Él cubre todas nuestras necesidades. Lo puedes leer ahí en casa. Nuestro Padre Celestial quiere dar mucho más de lo que somos capaces de recibir. Y vamos a leer Efesios 3, 17, 21. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al
al que deben hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra decisión es confiar en Dios. ¿Pueden pasar, por favor? Nos tenemos que aferrar a Dios. Tienes que confiar en lo que Dios ha hecho por ti, en lo que Cristo ha hecho por ti. Y si tienes dudas, hoy puedes pedirle a Dios, el Espíritu de Dios, para que te confirme y te selle como hijo y conocer a ese buen Padre. Romanos 8:15. Me gustaría que te pusieras sobre tus pies y veas lo que dice aquí. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. No recibimos ningún espíritu de esclavitud. No recibiste un espíritu de esclavitud ni de miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu Santo es el que convence. Yo no los voy a convencer. Yo estoy aquí por lo que Dios puso en el corazón de un padre, que lo transmitió a un hijo y que hoy está aquí también como padre, que quiere transmitirlo a sus hijos para dejar una huella por la eternidad. Tú como papá y mamá, ¿qué vas a dejarles a tus hijos? Dios nos ha dejado una huella, una marca eterna. Ha mandado a su Hijo. Es creer, obedecer en la palabra. ¿Qué huella vas a dejar en tus hijos? Le doy gracias a Dios por mi papá, que aunque no todo el tiempo fue un buen padre, en los últimos tiempos, conociendo del Señor, fue el mejor padre del mundo que pudo haber mandado para mí. Y le doy gracias a Dios. Y por medio del Espíritu Santo le confirmó a él que era hijo de Dios. Y por su ejemplo muchos estamos también acá, por lo que reflejó en él. Eres sellado con el Espíritu. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ven esta tarde, esta mañana aquí. Ven a mí. Debes de confiar todos los problemas a Dios. No te aferres a tus miedos y a tus necesidades. Dios suple. Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre proveedor. Una de las principales necesidades es sentirnos seguros. Dios nos da la seguridad a través del sacrificio de Cristo. El que cree en Cristo vive eternamente, seguro y en paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí te quiero compartir esta palabra, que no nada más es para mí como hijo del pastor Pedro, sino para todos los que estamos aquí. Fíjense que a pesar de la situación que estaba viviendo en ese momento, escucha estas palabras y la seguridad que tenía de ser hijo de Dios. En este momento estoy escribiendo con toda mi alma abatida, como cuando Pablo estaba en la cárcel escribiendo a las iglesias, pasando tribulación, situaciones fuertes. En este momento estoy escribiendo con toda mi alma abatida, pero con mi espíritu conectado con mi Padre y confiando en Él, que las cosas no son como las vemos o pensamos o queremos, sino como las que Dios quiere para mi vida.
Jesús nos enseña que nadie puede arrebatarnos de sus manos. Y en Juan 10, 28, 30 habla eso. Dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Y si aún tienes dudas, te voy a leer un par de versículos más, pero te recomiendo que leas el capítulo completo de Efesios 2. Dice: salvos por gracia, se llama este capítulo. En otros tiempos ustedes estaban muertos en una transgresión y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Nosotros ya no estamos en desobediencia. Pero Dios, en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, a través de Jesucristo, y nos hace parte de Él. En el versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras o para que nadie se jacte. No se trata de ti, se trata de Dios en ti. Se trata de ese Padre en tu vida. Y si te sigues aferrando a lo que tú quieres y tú piensas, aquí está la mejor receta. Aquí están las instrucciones. Si quieres seguir viviendo en amargura, sigue viviendo en amargura. Si quieres seguir aferrándote a tus éxitos mundanos, sigue aferrándote a tus éxitos mundanos. Pero ¿qué padre da a su hijo? Solamente el que está ahí arriba. Y simplemente pide que creas, que le conozcas, que obedezcas y que ordenes tu vida. Que saques esa basura que hay en tu corazón, en tu alma. Ya no te aferres más. No estás huérfano ni huérfana. Tienes un Padre. Tienes un Padre. Levantas tus manos y reconócele a Dios como tu Padre. Acuérdate que para reconocer tienes que rendirte y reconocer a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname todos los pecados, Señor. Y hoy me entrego a ti. Te doy gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por ese sacrificio. Y a partir de hoy le voy a dar el valor que le tengo que dar, con mi vida, con mi testimonio, reflejando a Cristo cada mañana, cada día, cada noche, todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, ven y séllame con tu Santo Espíritu. Quiero ser hijo tuyo. Quiero ser hijo tuyo. Hoy es la oportunidad de ser hijo tuyo y dejar de ser creación de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí, si no tuviste un buen padre, quiero que sepas que tienes un excelente y mejor Padre que está en el cielo. Pero es necesario. Y si no está presente y ya está con el Señor, o quién sabe dónde esté, perdónale. Si no fue un buen padre y no fue un ejemplo, ahí dile: Señor, perdono a mi Padre terrenal que enviaste para educarme, para proveerme, para darme seguridad. No fue el mejor ejemplo, pero yo tampoco he sido un buen ejemplo en honrarlo. Perdóname. Yo lo perdono. Y entrégalo ahí.
Y si tuviste un buen padre, dale gracias a Dios por por ese buen padre. No juzgues a tus padres. No juzguemos a nuestros padres. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito eres, Padre Santo. Te amo, te glorifico y gracias por darme un buen padre terrenal, y gracias por ser tú un mejor padre que él, porque aquí estoy delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, bendito eres. Y vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Para poder reconocer a un buen padre, tenemos que reconocer el sacrificio, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos una celebración, se llama Santa Cena, que nuestro Señor Jesucristo nos las ha enseñado y nos ha dicho cuántas veces hay que hacerla, las veces que sean necesarias, pero recordando ese sacrificio. Y sí, es un acto solemne, pero es un acto de celebración, y celebración es fiesta y de gozarnos de lo que Él hizo. Y hoy, con un corazón gozoso, vamos a celebrar este tiempo de la Santa Cena. Pero para celebrar esto tenemos que estar, dice que tengamos cuidado de hacerlo si tenemos algo en nuestro corazón y no estamos a cuentas con Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, presentarnos dignos delante de Él. No nada más es comer y beber nada más porque sí, con este jugo y esta galletita, que es algo insignificante esto, pero cuando le das la importancia espiritualmente es algo sobrenatural. Y hacerlo de una manera de honra y de reconocimiento por el sacrificio de Cristo. Y te voy a leer Corintios 11, 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y vamos a comer. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y vamos a celebrar, porque el reconocer, el hacer esto, el celebrar esto, es llenarnos de gozo, porque en nuestro corazón debe de estar el anhelo del regreso de Cristo hasta que Él vuelva. Con eso termina. Hagan esto las veces que sean necesarias. Háganlo con amor, temor, reverente, pero celebren, porque voy a regresar. Y vamos a adorar a Dios. Levanta ahí tus manos. Vamos a reconocerle. Muros rodeando esto, pensé que caerían,
nos has fallado, Señor. Al contrario, nosotros te hemos fallado y aquí estamos, Señor, adorándote. En ti confiamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre. Llénanos de ti, Señor. Tu fidelidad venga a nosotros, Señor, cada mañana, Dios. Y la reconozcamos, Padre. Siempre has sido fiel. Te honramos y glorificamos con esta adoración, Dios. Reconocemos tu grandeza, Padre. En ti, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por ser un buen Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Toma tu asiento, toma tu lugar y vamos a seguir celebrando al Señor, reconociendo a Dios, adorándole con nuestros bienes. Oh Señor, gracias, Padre. Si ya estás ahí listo, levanta tu sobre donde vamos a entregar nuestros diezmos, ofrendas, donativos. Simbólicamente levántalo ahí, dile: Señor, aquí está, Señor, yo te entrego este diezmo, ofrenda, donativo, Señor, en tus manos, Padre. Gracias por proveerme, gracias por ser un buen Padre. Ayúdame, Señor, a ser un buen padre también, una buena madre si eres mujer. Te bendigo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por cada persona aquí, cada familia representada, Dios. Los bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que no falte nada, ningún recurso, Señor, ni alimento en sus mesas ni en sus alacenas, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús, llena, Señor, y cubre cualquier necesidad de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, tú que estás ahí en casa, te invitamos a que vengas y asistas a una de nuestras reuniones. Ven, esta es tu casa, queremos que recibas de parte de Dios. Y si no estás cerca, comparte este link y asiste a alguna iglesia cercana de donde tú vivas. Pero es importante que te congregues y que escuches de la palabra de Dios. Te recuerdo que los domingos tenemos reuniones a las 10 y a las 12 del día. Los miércoles tenemos una cita en Cuitláhuac, también una reunión general a las 7 de la noche en el Salón Sol y Luna. Y los viernes es un viernes especial, es un viernes que se ha vuelto especial porque es de adoración, alabanza, administración y oración. Hemos estado aprendiendo a conectarnos más con el Señor y el Señor está haciendo cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Ven a las 7 de la noche los viernes. Y pues bueno, los hombres, ¿dónde están los valientes, los hombres de verdad? No se te olvide que el próximo sábado tenemos una cita en Amistad Vida Fortín a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Asiste, vas a ver lo que el Señor va a hablar a tu vida. Todos los varones, igual las mujeres, a las 11 de la mañana. ¿Sí? Asiste también ese mismo día, ese mismo sábado. Se pueden intercambiar a los chamacos, ¿no? A las 8, entonces hagan el esfuerzo de ir. Va a estar bueno. Va a estar bueno este próximo sábado y hagamos el esfuerzo por ir. Y bueno, sin más por el momento, les agradezco por estar aquí, por escuchar la voz de Dios y vamos a terminar celebrando al Señor, ¿va? De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy un ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo Porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció.